Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Taré, el padre de Abraham, vivía en un lugar donde posiblemente incluso podemos pensar que su hijo Abraham estaba de una u otra forma influenciado con ese entorno, con esa forma de vida que se estaba dando en ese lugar. Pero ¿de dónde estamos hablando? Porque además vemos que Taré tuvo 3 hijos. Abraham tuvo a otro hijo, Harán, y a Nacor. Y Harán, a su vez, tuvo una hija que se llamaba Milca. Y estamos hablando en un momento que tenemos a un tío que se casaba con una sobrina. ¿Y por qué les digo esto? Porque Abraham, ¿con quién se casa? Con Sara. ¿Y quién era Sara de él? Era su media hermana, ¿ya? Era su media hermana, era hija de su padre Taré, pero no de su madre, ¿ok? Eso nos dice acá el Génesis 20:12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no es de mi madre, y la tomé por mujer. Solo un contexto, Sara era una mujer, la Biblia nos dice que era una mujer muy bella, ¿cierto? Muy bella, de modo que cuando fue a Egipto, ¿qué tuvo que hacer Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Renegó de que era su esposa, ¿cierto? Él dijo que era su hermana porque no quería que lo matasen a causa de su esposa. Pero es interesante también pensar dónde estaba Taré y dónde estaba Abraham en este tiempo. ¿Y qué era Ur? Porque si yo les digo Ur, ustedes dicen, sí, Ur, por ahí. Pero si yo le digo Irak, ya empieza usted como a decir, uy, me suena. Y si yo le digo Bagdad, ya le suena y le resuena un poco más, ¿cierto? Estamos hablando de ese lugar. A unos pocos kilómetros de Bagdad estaba Ur, donde fue llamado Abraham. Un lugar que si nosotros vemos lo que era antes y lo que es hoy día da temor, ¿cierto? Porque fueron cerca de 45 años donde estuvo ahí liderando hasta el año 2003 Saddam Hussein. ¿Les suena Saddam Hussein? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que su residencia era Ur. 300 kilómetros ahí cerca de Bagdad, donde había un río grande y esa ciudad estaba al borde del río Éufrates. ¿Ok? ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque cada uno de estos pueblos y de estas ciudades tenían una torre del templo donde se alababa a Dios. ¿Ok? O se alababan a los dioses. ¿Ya? Y las excavaciones que se han ido realizando y todo lo que se ha ido escarbando y ha salido de ese lugar ha dado mucho registro, porque estamos hablando de un lugar que data de 2600 años antes de Cristo. Y cuando han desenterrado cosas acá han aparecido tumbas reales. Es una ciudad que para el tiempo, para esa época, era de 500.000 habitantes. La Florida entiendo que tiene 500.000 habitantes, o si no un poco más, un poco menos, no sé. Pero estamos hablando de una envergadura muy grande de esta ciudad. Una ciudad opulenta. Ur no era un pueblo donde estaba él en el establo. No. Estamos hablando de un Abraham que era de una sociedad y de un estrato económico alto, donde había 500.000 de habitantes, donde los objetos que han desenterrado por lo general en cada una de estas excavaciones son yelmos de oro, dagas de oro, joyas finas, muchas cosas que no estaban en otros pueblos cuando han encontrado ciertas cosas, vasos de oro, arpas, lirios de plata. Entonces no cabe duda que Abraham vivía en un lugar de alto nivel en términos de la civilización donde él se encontraba en ese tiempo de la antigüedad. ¿Y esto qué hace? Más aún sorprendente el hecho de abandonar un lugar de su residencia donde él tenía su forma de vida, donde él tenía un estatus, donde era posiblemente un hacendado rico. Y la primera manifestación de fe que vemos acá en este Abraham es de abandonar su hogar por uno, que dice el texto, que desconocía. Que desconocía. Y la evidencia de fe acá de este Abraham en Génesis 12 del 1 al 3, lo vemos ahí, se manifiesta en por fe obedeció. Dice que por fe obedeció. Y el escritor acá enseñó y enseña, la misma Biblia nos habla acerca de qué es la fe. Porque la fe da sustancia y establece firmeza para lo que se espera, pero
de cosas que aún no se ven. Cosas que se esperan pero que no se ven. Eso habla la Biblia en Hebreos que es evidentemente la fe. Y cosas que no se ven pero que son promesas que provienen de Dios. Entonces la fe admirable de Abraham deja por todo acá, por cuanto para ir a un lugar desconocido simplemente porque Dios lo llamó. Simplemente Dios lo llama y no surge de un llamado de Abraham que oyó de alguna manera. No. Él entendió que ese llamado era voz de Dios. Y Esteban incluso en Hechos 7, el mismo Esteban en su discurso ante el Sanedrín, ¿se acuerdan? Establece la clave para esa obediencia, ya que el llamado se produjo después de que el Dios de la gloria se le había aparecido. Y dice: varones, hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, y vamos a hablar de eso, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Esteban lo dice: Abraham salió porque ya conocía por revelación al Dios de la gloria y confiaba en sus promesas. La gloria de Ur, la gloria que había en las riquezas, la gloria que él tenía en su posición social, la gloria que él tenía en su estatus, la gloria que usted y yo tenemos hoy día eran mucho menores que la gloria de Dios, de ese Dios que se le había aparecido y que lo había llamado. Cualquier cosa que este glorioso Dios del cual estamos hablando le demandara, podía asumirlo confiadamente porque no había gloria para él en lo humano que ni siquiera se pudiese comparar con esta gloria del Dios que él estaba viendo y que estaba llamándole. La fe en Dios le llevó a dejar Ur, el centro de la civilización de aquel entonces, para salir ¿hacia dónde? Hacia lo desconocido. Hacia lo desconocido, porque son pasajes más adelante donde se les va a dar claridad de qué se trata hacia lo que el Señor lo está llamando. Para salir al lugar que había de recibir por herencia. La fe se evidencia en esta prontitud que tuvo Abraham, en este no analizar: necesito tiempo, dame tiempo. Hermano, deme tiempo, necesito tiempo. ¿Ok? Me falta fe, así que yo creo que vamos. Creyó a Jehová, dice Génesis 15:6, y le fue contado por justicia. La fe se evidencia en la prontitud de la obediencia. Hermanos, la fe se evidencia en la prontitud con el cual obedecemos a Dios. Aquella fe se manifiesta como genuina por cuanto creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, dice Génesis 15:6. Abraham, que había depositado su fe en Dios, ya no anhelaba, no tenía como objetivo todo lo que esa sociedad rica de aquel entonces le podía ofrecer, sino que esperaba a él promesas procedentes de Dios, que iban a ser cumplidas, mucho mayores que cualquier tipo de magnificencia que uno podía encontrar en los templos o en los hombres. Sin embargo, la promesa de una herencia mucho mayor era todo lo que él tenía, y no le fue dado en ese primer llamado, sino después, cuando se separa de Lot. Entonces, vemos ahí la parte final de este versículo que decía: sin saber a dónde iba, pero sí sabemos quién era y dónde estaba y el entorno en el cual se movilizaba y las cosas que tuvo que dejar. Porque si hubiésemos encontrado un Abraham, que el texto nos decía: y Abraham, estando en el completo abandono, es distinto el contexto. Por eso es importante que lo podamos entender. Solo para cerrar este primer versículo. No conocía el lugar, pero sí conocía a quién lo llamaba. Él no conocía el lugar, pero sí conocía a quién lo llamaba y podía confiar en él. ¿Qué dice el versículo 9? Hebreos 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Y acá se da el texto, ¿cierto? El relato de lo que va a venir incluso después de esto, morar en tiendas. Porque habla en tiendas con Isaac, que fue su hijo, y Jacob. Y podría seguir el texto, ¿cierto? Y después de Jacob podría José, y después vamos viendo todo lo que fueron las tribus y coherederos de la misma promesa. Entonces la vida
Estamos hablando en esta vida, en la esfera de la fe, porque estamos hablando de fe, hermanos. No estamos solo viendo acá en la escuela dominical, esto no es la escuela dominical donde estamos conociendo solamente de Abraham, sino que acá estamos viendo en este estudio Hebreos, el libro de Hebreos y el capítulo 11 de Hebreos nos habla de la fe y nos da estos ejemplos para que saquemos cosas prácticas para nuestra vida. La vida en la esfera de la fe conlleva una condición de peregrinos para nosotros como creyentes. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos, pero veamos porque el texto acá dice que él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dios le había prometido hacer de él una gran nación, una nación grande, pero fue mucho más adelante cuando él le promete dar una tierra donde iba. Abraham salió por el llamado de Dios. Abraham sale por un llamado y él llega a Canaán. De hecho, Génesis 15:7 nos muestra eso. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, ya en el capítulo 15 del Génesis. Y antes dice el 12:5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, su hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Abraham salió por el llamado de Dios y llega a Canaán. Y dice el versículo 8 del capítulo 12 que ahí es donde él plantó su tienda. Y dice que aquella tierra sería la tierra de la promesa, pero el escritor aquí recalca que él habitó como extranjero. Entonces él estaba morando como un peregrino en lo que él sabía que iba a ser su heredad, pero él habitaba como un extranjero. Y es interesante porque aquella era la tierra de la promesa, pero no tuvo posesión ninguna en ella durante toda su vida Abraham. Era ya su pertenencia, que él aceptaba por fe como promesa de Dios, pero no había de ser nunca su posesión. Es interesante, porque aunque potencialmente toda aquella tierra podía él considerarla como suya, porque Dios se la había prometido, tuvo que comprar, ya en el momento de cuando muere Sara, él tuvo que comprar un lugar para poder enterrar a su mujer en su tierra. Es la tierra que él asumía como su pertenencia, pero donde no iba a tener ninguna posesión. Pero estamos hablando aquí acerca de esta condición de peregrino, que fue compartida también por sus descendientes, por Isaac, por Jacob, quienes también, si ustedes leen el texto, van a encontrar cómo ellos habitaban en tiendas, cómo ellos tenían que constantemente, bueno, hay muchos relatos donde muestran, ¿cierto? Cuando ellos cavaban un pozo, sacaban agua, se veían, ¿cierto? Afligidos, tenías que abandonar. Todo el tiempo vamos a ver una forma propia de quién es un peregrino y no un residente. No vamos a encontrar ni en la vida de Abraham, ni en la vida de Isaac, de Jacob, una residencia particular. Eran los tres forasteros, dice la Biblia, en tierra propia. Eran forasteros en tierra propia. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha esto y ve el ejemplo de ellos? ¿No piensa en usted? ¿No piensa en nosotros como creyentes? Ellos eran forasteros en tierra propia, dice. Ellos eran peregrinos y nunca fueron residentes. Eran los tres forasteros morando como si fuesen extranjeros autorizados a residir en un país fuera del suyo, donde su condición siempre se redujo a dos cosas, una tienda y un altar. Eso era lo único que ellos tenían, una tienda y un altar. Y la fe es lo que convierte al creyente, a nosotros en peregrinos. Porque nosotros antes éramos ciudadanos de este mundo. Antes de conocer a Dios éramos ciudadanos de este mundo y hoy día somos peregrinos. Primera de Pedro 2:1, ¿qué dice? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, como Abraham, tenemos promesas de Dios sobre un lugar que Jesús está preparando para nosotros, ¿no? Amén. Antes éramos del mundo, pero ahora somos extranjeros que peregrinamos por el mundo buscando la ciudad celestial, conforme a la promesa del Señor. Y acá es importante porque el creyente en este verso tenemos que encontrar de forma práctica un llamado para nosotros, que tenemos que tener una orientación
relacionado con nuestro llamado, una orientación celestial. Y Colosenses nos va a hablar de esto también. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, una orientación celestial. Y la ciudadanía de quien vive por fe es también celestial, dice Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía de quien vive por fe es también celestial. De forma práctica y clara tenemos que entender que nosotros hoy día estamos en una morada transitoria y que nuestro altar a nuestro Dios es lisa y llanamente nuestra vida, es la entrega de nuestra vida. Es el ejemplo de fe a través de nuestra vida, una vida de entrega a Dios. Estos son los elementos que hoy día podríamos decir que confirman nuestra condición aquí en la tierra de que somos peregrinos. La gran demanda de la fe, en este caso, es haber colocado en segundo lugar los privilegios temporales, y lo hizo Abraham, y es un llamado para nosotros también de dejar de lado todos estos privilegios seculares, ¿cierto? Todos estos privilegios que uno podría decir temporales para alcanzar las bendiciones eternas. Hablábamos hace unos domingos atrás acerca de que todos nuestros actos, nuestras actitudes van a ser probadas en el tribunal de Cristo. Y se va a probar con el corazón cuál fue el deseo con el cual realizamos cada una de nuestras obras, que no nos salvan, pero sí nos van a permitir el día de mañana poder honrar a Dios con lo que fue nuestra vida y poder entregarle ahí en las bodas del Cordero nuestras coronas. Pero bueno, dice el versículo de Filipenses 3:8, lo puse completo ahí, pero me quedar con la primera parte. El apóstol Pablo lo recuerda así cuando tenemos que hablar de esto de colocar en segundo lugar los privilegios. Él es radical. Y él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. La gloria de Dios se hace de tal manera admirable en la cruz de Cristo que cualquier gloria personal va a quedar siempre anulada, siempre cancelada ante ella. No, nada podemos pensar que hacemos, que nosotros damos, que actuamos de esta forma y somos mejores en esto. No hay nada, dice que todo lo nuestro es basura, todo es contado como un trapo de inmundicia. La gloria de Dios es la cruz de Cristo y debiésemos sin duda pensar que todas estas cosas no tienen que ver con nuestra ciudadanía celestial, sino que con este andar en este mundo que es pasajero, que es un transitar como extranjero en tierra lejana. Lejos esté, Gálatas 6:14 dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar porque el tiempo corre, pero vamos en el versículo 10. Porque esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. No estamos hablando de uno que hizo los planos, ¿ya? No es solamente el que diseñó y calculó cuánto cemento, no. Acá se mezcló el arquitecto con el constructor civil y con el que, ¿cómo se llama? El que adorna el paisajista y después con el diseñador. Acá estamos hablando del modelo completo. Porque esperaba la ciudad, esa ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces la visión de este hombre de fe, del hombre de fe, se establece en una esperanza fundamentada no en el regalo de la tierra, sino en las bendiciones celestiales que a través de la obediencia él iba a recibir de este Dios al cual él anhelaba conocer cada día más. No tenía que ver con la tierra. No iba a encontrar una tierra con más opulencia de la que él ya tenía. No es que lo sacó de vivir acá en Maipú para llevarlo a Europa. No se trataba de eso.
la visión de este hombre de fe tenía que ver con una esperanza en esa obediencia relacionada con lo celestial, con esa bendición celestial de obedecer a Dios. La razón por la que se consideraban como extranjeros y peregrinos, aunque la tierra donde estaban les había sido prometida por Dios mismo, y ya podían incluso considerarla como suya, era la fe que movía su vida, era esta fe que le permitía a él mirar en un plano superior, ya no mirar lo mismo, no mirar de forma mediocre, una mirada eterna. Y de hecho, Josué hablaba la semana pasada sobre eso, de que si realmente hemos pensado y dimensionamos lo que va a ser vivir en lo que este arquitecto y constructor está preparando y preparó ya para nosotros. Si en algún momento podemos llegar a dimensionar qué puede ser o cómo no anhelar un lugar así, donde vamos a vivir en santidad y vamos a alabar a Dios, y cuando acá no queremos porque no nos gusta, nos incomoda, o sea, vamos a vivir incómodos en el cielo. Me gustó mucho lo que hablabas con respecto a eso. Pero hoy día tenemos que pensar que la razón por la cual somos extranjeros y peregrinos es porque pensamos en esa promesa de este Dios que debe motivar nuestra vida y que nos debe elevar a tener un plano superior. La tierra prometida era un símbolo de la otra herencia celestial. La fe le hacía desear la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, dice. Y acá las promesas que se le hicieron a Abraham, las promesas que se le hicieron a Isaac, las promesas que se le hicieron a Jacob en cuanto a tierra, las promesas que después se hacen extensivas luego al rey David en cuanto al reino terrenal, van a ser cumplidas sin duda. Y la Biblia nos habla de eso, porque son promesas fieles de Dios que van a ser cumplidas en el reino milenial, sin duda. Y lo sabemos y creemos que Jesucristo vendrá y vamos a reinar 1000 años con Él. Pero las distinciones que en ese tiempo en el cual estaba hablando el apóstol Pablo no tienen que ver con que hay herencias para el pueblo de Israel y la iglesia, o para los gentiles de una forma y para los creyentes de otra. Las distinciones entre Israel y la iglesia en cuanto a esperanza, lo que podamos alcanzar por medio de la fe, no tienen distinción alguna. Y lo explica el apóstol Pablo. Enseña que luego de la cruz, se ha derribado la pared divisoria entre judíos y gentiles para integrarse ambos en un solo hombre, haciendo la paz. Quiere decir que la fe es la que justifica y salva y congrega a todos los salvos en una única unidad como pueblo de Dios. La ciudad santa es un lugar prometido a la iglesia, dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. La ciudad santa es un lugar prometido a la iglesia, y era también promesa aceptada por fe para los antiguos, sin duda, para los antiguos. ¿Ok? Los creyentes esperan promesas celestiales, sin duda que sí. Aun cuando disfrutaremos de la gloriosa realidad del futuro reino de Dios en la tierra, estos, como también nosotros y los antiguos, Abraham, son ciudadanos celestiales. Somos ciudadanos celestiales porque son de proyección eterna a causa de esa salvación por gracia que tenemos por medio de la fe. La ciudadanía de los creyentes es siempre celestial, dice Filipenses 3:20. El llamamiento de los creyentes, también dice Hebreos 3:1, es un llamamiento celestial. Por esta razón el creyente, Abraham, tenía una esperanza firme. La ciudad que esperaba tenía fundamentos sólidos. No se trataba de una ciudad temporal. Por más grande que hubiese sido para él el caso de Ur, que con el tiempo se extinguió y estas ciudades empiezan a quedar en el olvido, esa ciudad no era comparable tampoco con la que él estaba en ese momento habitando. El arquitecto, él sabía que era celestial. El texto lo dice, el arquitecto es celestial. Y el sentido que tiene este término de arquitecto en el griego acá utilizado, les decía, no se refiere al aspecto más bien técnico de construir una ciudad, sino que es de un artista. Un artista que decora, un artista que ultima, que embellece el lugar, que lo adorna hasta en el más mínimo detalle,
De esto está hablando el texto. El arquitecto es celestial. La ciudad celestial será una absoluta realidad divina que solo Dios trae a la existencia y nos la muestra y nos la promete y dice que está diseñándola y que está construyéndola. Él mismo. Si Dios ya hizo los cielos y la tierra, ya hizo la inmensidad del universo, nos creó, ya es cosa de que usted vea cualquier reportaje del cuerpo humano y se va a dar cuenta que los científicos no logran explicar ni lo más mínimo cómo es posible que el proceso evolutivo hizo algo tan perfecto. Todo eso que ya el Señor nos demostró que hizo tan perfecto. Imagínense ustedes esa ciudad propia del Dios vivo que Él está preparando, que Él mismo dice que está diseñándola y construyéndola en el texto. Por tanto, las dificultades, hermanos, las aflicciones, las incomodidades de la vida de peregrino que hoy día nosotros tenemos o que usted puede tener en este día, debiesen ser superadas rápidamente. ¿Por qué? Por fe. Superadas por fe. ¿Y dónde sustanciamos nosotros? ¿Dónde le damos sustancia? ¿Dónde le damos sentido a nuestra fe? En esa ciudad celestial. En lo que el Señor está preparando para nosotros. En esa promesa para los creyentes, para los hijos de Dios, para quienes aguardan su venida. Cada prueba en la vida, cada prueba va a ser difícil. Cada prueba en su vida va a ser difícil sin duda. Económica, de salud, de su entorno. Todas las pruebas, cada prueba sin duda va a ser un peso. Segunda de Corintios 4 nos habla de esto. Cada prueba en la vida de fe genera una vez más excelente y eterno peso de gloria porque el creyente no mira, dice, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Vamos a avanzar al versículo 11. Versículo 11 aparece otro protagonista acá en escena. ¿Quién es? Sara. Algunos dicen que en el original no salía Sara, que salía solo Abraham, o que era Abraham y Sara, pero aquí el texto dice Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es muy interesante este versículo, estudiarlo un poco más, porque acá junto con el ejemplo de Abraham que nos está dando el libro de Hebreos, se pone como ejemplo la fe de su esposa Sara. Y acá hay un aspecto muy destacable en el texto que nosotros tenemos que entender, porque acá se hace referencia a la esterilidad de Sara, ¿cierto? Esterilidad de Sara. Y en ese momento para ella fue de mucho reproche, ella recibió mucho reproche, hubo mucho ataque con respecto a esta situación que a ella la aquejaba. Incluso es más, recordemos que ella entrega a su amo, ¿cierto? A su sierva Agar para que él tenga su descendencia a través de ella, que fuese su concubina y que le diese la descendencia, de modo que así alcanzase la promesa de Dios en cuanto al nacimiento de un hijo suyo. Pero cuando Dios prometió a Abraham el nacimiento de su hijo, no solamente la esterilidad de Sara persistía, sino que ya no hubiera podido concebir porque cuando estamos hablando de Abraham en Ur, que es llamado, ¿qué edad tenía Abraham? 21 años, 32 años, 75 años. Y acá en este momento estamos con un Abraham de 90 años. O sea, ya habían pasado hartos años. Entonces estamos hablando con un hombre de 90 años, dice Génesis 17. El mismo Abraham era ya por edad fisiológicamente incapaz de concebir un hijo, como confirma el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es muy claro en Romanos 4:19 cuando él dice que ya era como muerto, ¿ya? Como muerto, pero es interesante porque no se debilitó
en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, cuando hace esta hipérbole de que estaba muerto, tenía que ver con esto relacionado con su capacidad de reproducción. ¿Ok? Entonces, Dios había anunciado a Abraham el nacimiento de un hijo por medio de su esposa Sara, y la situación de edad de ambos y las circunstancias que concurrían en Sara en cuanto a su esterilidad era lo complejo. Hicieron que, y aquí hay dos cosas, y vamos a pasar rápido por 3 risas. ¿Ustedes han escuchado las risas? Porque hubo risas acá, ¿o no? ¿Sí? A ustedes les da risa, pero a ellos les dio mucha risa. Y uno dice, pero no tenían tanta fe, entonces, ¿por qué? Esta situación de edad que tenían ambos y las circunstancias de esterilidad, Abraham dice el texto que se rió. Pero no porque dudara que Dios podía hacerlo, sino por lo imposiblemente humano que esto significaba. Esto no era posible. Es más, cuando uno mira el texto, yo lo puse ahí al final, ¿o no? Dijo también a Dios Abraham, tú llamarás Sarai, ¿no? Bueno, ahí la promesa, la bendeciré y también te daré de ella hijo. Pero ahí dice, no, es más acá. Acá. Cuando vemos el versículo 17, dice, entonces Abraham se postró. Yo debería ver allá, pero allá sí, eso es imposible. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y fíjense en el verso 18, ¿qué es lo que dice? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Es interesante porque algunos dicen que él, sabiendo que dudó y pidió que mantuvieran a su otro hijo. ¿Cierto? No vamos a ahondar mucho en eso, pero fue tiempo después cuando en la tienda de Abraham, mientras estaba él dialogando con estos 3 varones, dentro de los cuales estaba Jehová mismo, Sara estaba, ahí es cuando Sara oye la promesa, recién ahí, tiempo después, ya estamos en el Génesis 18, y cuando Sara oye la promesa que antes había sido dada a Abraham, de que ella concebiría y daría a luz, porque al parecer Abraham no fue a decirle, Sara, Abraham. Sara se enteró después, Sara tuvo que escuchar, Sara tuvo que mirarle el celular. Sara oyó la promesa que antes había sido dada a su marido Abraham, de que ella concebiría y daría a luz un hijo. Y Sara había abandonado su tienda y había ido a la de su esposo, se quedó tras de la cortina para no hacerse visible, como era costumbre, pero dice que cuando escucha la promesa, porque la promesa que oyó sobre su futura concepción y alumbramiento la llevó a la misma situación que ocurrió antes con su esposo. Dice el texto, se rió. Pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ambos entendían, humanamente hablando, la imposibilidad de que se iba a cumplir esta promesa en ellos, por la edad, por todo lo... Pero algunos tal vez dudan de Sara y dicen, bueno, la verdad que ella tuvo incredulidad, pero ellos no es que desconfiaban de Dios. Ellos se rieron por lo imposible a simple vista del milagro y de la promesa que estaba haciendo Dios. Y Abraham sí manifiesta esta duda pidiendo que Dios preserve con vida a su hijo Ismael. Pero no había cosa imposible para Dios, sin duda, ¿cierto? No hay cosa imposible para Dios, y aquello que era una de esas promesas imposibles, difíciles de entender bajo nuestra lógica más bien humana, fue algo posible para Dios y era algo posible para Dios. Así que, y claro, y después ella cuando es descubierta, se siente descubierta en esa risa, ella explica, ¿cierto? Dice, no me reí. Y Jehová le dice, sí, te reíste. La vamos a disculpar a Sara. ¿Ya? Seguramente que Sara creía en la omnipotencia de Dios, sin duda. Al igual que Abraham, y también que no había nada imposible para él, con seguridad esta fue la base sólida para la fe de Sara. Rectificando su incredulidad, ella manifiesta, al final vamos a ver una última risa. Porque manifiesta por medio de su risa, tanto Abraham como Sara ante la promesa sabían que ellos tenían que confiar. Por fe,
debían aceptar lo que el Señor le estaba prometiendo. Y esta fe viva de Sara culmina con la realización de la promesa divina en ella, ya que el escritor dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Con toda claridad se afirma que Sara creyó que era fiel quien le iba a cumplir esa promesa. Y al final, si vemos, debe recordarse una última risa de Sara, una segunda risa de Sara, que es una risa exultante de gozo. Génesis 21:6. ¿O ya lo vimos eso? No lo puse. Génesis 21:6. La risa de Sara de gozo cuando alumbró a su hijo Isaac. Por tanto, sin duda, Sara también es ejemplo de fe, como lo es Abraham. Versículo 12 y último. Por lo cual también de uno, apareció solo el tiempo nomás en la lámina ahí atrás. 9 minutos. Vamos bien. Por lo cual también de uno y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Cuando el Señor habla de estrellas en el cielo, en multitud y arena, estamos hablando de algo inimaginable, incontable, imposible de calcular, de analizar. La promesa dice que de este hombre ya casi muerto, como dice ahí en Romanos Pablo, muerto en sus capacidades reproductivas, pero de ese hijo Isaac iba a salir una descendencia que iba a ser incontable y que iba a ser semejante a las estrellas, a la multitud de estrellas, de astros y también de arenas. Pero vamos a ver el texto más adelante que el Señor en algún momento nuevamente viene y le pide a su hijo Isaac. Y por no haberle negado a su hijo, a su único, también, cierto, el Señor contó la vida de Abraham como un hombre de fe. La consecuencia de la fe de Abraham se pone en manifiesto ante la multitud que surge de algo que era imposible en lo humano pensar. Imposible pensar, un imposible humano pensar que aquí iba a nacer una multitud. Por lo cual, como respuesta de fe, Dios cumplió su promesa, que implicaba una acción milagrosa de hacer un pueblo, ¿de estos dos ancianos, un pueblo, que eran dos ancianos imposibles de engendrar a hijos, un pueblo, de donde iba a venir la descendencia de Jesús mismo. De uno nacieron y esto siendo muerto, dice ahí. Abraham estaba ya casi muerto. El escritor enfatiza varias veces la imposibilidad humana que ellos tenían. Pablo se une a la situación de Abraham de la esterilidad de Sara, lo veíamos ahí en Romanos 4:19, y Abraham mismo llegó a la conclusión de la imposibilidad natural para procrear una descendencia, ahí en Génesis 17:17. Ellos lo tenían muy claro, pero cuando recibió la última confirmación de la promesa del nacimiento de un hijo suyo por medio de su esposa Sara, él ya tenía 100 años. Pero él dice que ante esta imposibilidad, no importa, creyó a Dios, que como Dios vivo y omnipotente iba a tener la capacidad de operar un milagro, aceptando por fe la promesa que él le había hecho. La fe supera los obstáculos, queridos hermanos. Nuestra fe, tanto la edad como fue en este caso fisiológica de Abraham, de Sara, la esterilidad de ella, el cumplimiento fiel de la promesa y la abundancia de bendición se expresa por medio de dos figuras acá, hiperbólicas, las estrellas del cielo y la arena del mar, para enfatizar que la multitud que iba a salir de esta descendencia iba a ser incontable, incontable. Y eso mismo había formado parte de la expresión de la promesa. Cuando en Génesis 15:5 el Señor le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, y no tenían hijos. Mira ahora los cielos,
cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Más tarde volvería Dios a recurrir a estas dos figuras, la de las estrellas y de la arena, para confirmar la grandeza de su descendencia, al haber estado dispuesto a sacrificar a su hijo, el de la promesa, cuando subió y deja a los dos siervos ahí y avanzan y lleva el cuchillo y el hijo le pregunta, papá, ¿dónde está? Dios proveerá, y él lo tenía y lo amarra y lo va a degollar, y ahí aparece la voz del Señor y le dice, no hagas esto, no caigas sobre tu hijo. Y ahí ve ese, ¿cierto? Corderito ahí, ensartado, enredado. ¿Ah? De cierto te bendeciré, dice Génesis 22, 17. En ese momento, cuando él había decidido entregar a su hijo, conforme a lo que Dios le había mandado, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. La promesa de formación de un pueblo que iba a ser numerosísimo, pero que iba a ser procedente de él. Es la bendición que alcanzó Abraham por fe. No tuvo tierra. Cuando muere Sara, tuvo que comprar un terrenito que era una cuevita ahí y pagar 40, creo que eran 40 ciclos. Nada de nada. Cuando quizás lo tenía materialmente todo en Ur. Pero él tenía la promesa de la formación de un pueblo procedente de él. Es la bendición que él alcanza por fe. Tanto materialmente en su descendencia biológica por medio de su hijo y de su nieto Isaac, y después de sus 12 ¿qué son? Nietos, sí, pues, su hijo, sus 12 nietos, porque después viene Jacob y todos, etc. Fueron los patriarcas del pueblo hebreo. Y eso es lo que dice la Biblia, su descendencia espiritual hoy día. Todos los creyentes a lo largo del tiempo somos espiritualmente hablando hijos suyos de su relación de fe. Y esto es, queridos hermanos, 100% replicable, 100% práctico a nuestras vidas el día de hoy. ¿Cuánta fe? ¿Cuántas veces nos reímos cuando estaba pasando alguna fe? Cuando nos dicen algo, cuando nos animan, no va a pasar. Imposible. No, gracias, hermano, pero... ¿ah? ¿Cuánta fe necesitábamos? Y nos decían la semana pasada. ¿Cuánta fe hace falta para que Dios pueda obrar? ¿Mucha fe? A veces tenemos muy poca fe. Y el Señor obra y hace el milagro. Y hace el milagro. ¿Cuánto tiempo le damos de nuestro día al Señor? O de nuestros planes al Señor. O de nuestros bienes al Señor. De nuestras finanzas al Señor. ¿Cuánto dejamos para la obra, para que el Señor, a pesar de que tengamos poca fe, nos demuestre que Él sigue siendo igual de real como lo fue con Abraham y Sara, hace miles de años atrás, y que sigue siendo un ejemplo práctico y claro para nuestras vidas? Que hoy día, ¿qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos fe? ¿Qué sería de nuestra vida si no hubiésemos alcanzado la salvación? ¿Dónde estaría cada uno de nosotros? ¿Cuáles serían nuestros proyectos? ¿Cuáles serían nuestros bienes? Nosotros tenemos ya la riqueza más grande en el cielo. Y aguardamos su venida y esperamos que el Señor venga. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre bueno, gracias, Señor, te damos por este día, por tu palabra, porque de forma práctica, Señor, tú nos haces ver la importancia de la fe en estos hombres que fueron ejemplos de fe, pero también su debilidad y su humanidad, que nos permite entender que tú puedes hacer una obra grande a través nuestro también, Señor. Cuando está el corazón, cuando somos prontos en obediencia a escuchar tu voz, sin duda tú obras milagros. Y nuestra vida es una vida de milagros. Día a día, Señor, tú haces milagros en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro entorno. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, porque nunca vuelve vacía. Y te agradecemos, Señor, por tener el privilegio de poder hacerlo y compartir de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano César. No voy a predicar, ya me pusieron el reloj. No. Ya. ¿Por qué será? No. Bueno, gracias, hermanos, por este tiempo. Damos gracias a Dios porque en nuestra iglesia Dios nos ha